Utilizando como ejemplo el siguiente video, ustedes ven el título en la parte de abajo, tiene que ver con estructuras de Lewis, con cargas formales en función de los momentos dipolares de la geometría, saber si estas moléculas son de naturaleza polar o no polar. Pues de este video utilizaré la primera parte, que habla de los fundamentos, y posteriormente de algunos ejemplos para entender los cálculos principalmente de los enlaces. Es reproducir el video y estaré haciendo pausas y las traducciones para explicar lo más importante. On the periodic table, on the second row, you'll see elements like boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. Boron is found in group 3A of the periodic table, so it has 3 valence electrons. Carbon is found in group 4A, so it has 4 valence electrons. Nitrogen has 5, oxygen has 6, fluorine has 7. Now the same is true for any elements below these elements. For example, chlorine and bromine also have 7 valence electrons. En esta parte menciona que en función del segundo nivel, los elementos ubicados en los grupos A o representativos tenemos al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, en los grupos 3, 4, 5, 6 y 7A, correspondientes a los electrones de valencia. Igualmente en el grupo 7, además del flúor, tenemos el cloro y el bromo. Beryllium has 2 valence electrons, and lithium has 1. Now, using this information, you can determine, or you can get a good estimation of how many bonds these elements like to form. En función de esta información de los electrones de valencia, puedes tener una información o una estimación con respecto al número de enlaces que pueden formar. Now, it's important to understand that elements on the upper right corner of the periodic table, mostly the nonmetals, they like to acquire electrons. They like to have 8 electrons in their outer shell, so to speak. So fluorine wants to have 8 electrons. It's electronegative. It needs 1 more electron to get to 8. So fluorine is going to form 1 bond to get that 1 extra electron. Entonces, en esta parte nos está diciendo que los que están hacia la derecha en la tabla son los no metales, los que admiten electrones para completar octeto. Tal es el caso del carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y los del lado izquierda en la tabla, que son considerados metales, los que tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia, dice, esos electrones los ceden para completar los octetos de los no metales. En el caso del flúor, el más electronegativo que tiene 7, él admite 1, acepta un electrón, y por lo tanto eso también indica el número de enlaces posibles. Lo que aparece en rojo es de manera general el número de enlaces que pueden formar estos elementos del nivel 2. De esta manera el flúor del grupo 7 acepta un electrón, forma un enlace. El oxígeno regularmente decimos requiere 2 electrones para el octeto, forma 2 enlaces. Nitrógeno del grupo 5 puede tener o tiene regularmente 3 enlaces. Así sucesivamente, teniendo aquí el carbono como el átomo de mayor número de enlaces. Con respecto a los metales, litio, berilio y boro, pues estos ceden su electrón y en función de eso pueden tener un enlace litio, 2 el berilio y 3 el boro. Y con respecto al carbono, que es el que más enlaces tiene, este puede formar dobles o triples debido a la capacidad enlazante, lo mismo que el nitrógeno. Tiene hasta 3 enlaces posibles, por lo tanto, forma también triples enlaces. So as you can see, carbon forms the most number of bonds, for the most part, at least in the second row, for all of the elements in the second row. Now, once you go to the third row, you can have what is known as an expanded octet. Elements such as phosphorus, sulfur, chlorine, they can have more than 4 bonds. They can have more than 8 electrons. Dice, estos elementos del nivel 3, fósforo, azufre y cloro, se presentan algo que se conoce como el octeto expandido y que incumple la regla del octeto porque pueden estar rodeados de más de 8 electrones. And here's why. In the first row, all you have is the 1s sublevel. And
S can only hold 2 electrons. Now, in the second row, or in the second energy level, you have 2 sublevels, 2s and 2p. Hopefully at this point you've studied electron configuration, so you should be familiar with these numbers and symbols. Now, p can hold 6 electrons. 2 plus 6 is 8. So, second row elements like carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine, they cannot have more than 8 electrons. Explica cómo los elementos del segundo nivel, que tienen 2s2, 2p6, en total 8 electrones, no pueden tener más que esos. No tenemos su orbital 2d. So, carbon will never form more than 4 bonds. Same is true for nitrogen, oxygen, or fluorine. Oxygen, for instance, likes to form 2 bonds. In water, if you draw the Lewis structure for water, oxygen has 2 bonds, and oxygen is neutral in that particular molecule. If you draw the structure hydroxide, it has 1 bond and it has a negative charge. If you draw H3O+, the hydronium ion, oxygen bears a positive formal charge. Generalmente el oxígeno forma 2 enlaces, aunque habrá excepciones, como en el caso del anión hidróxido, que solamente tiene el enlace O-H, es decir, un enlace, pero tiene una carga negativa. Otro ejemplo es el ion hidronio H3O+, donde el oxígeno tiene 3 enlaces y tendrá una carga formal más 1. Pero estas serían excepciones con respecto a 2 enlaces porque estos son iones. So anytime an element deviates from its ideal bond number, it typically contains a formal charge. Nitrogen is neutral in NH3. It has 3 bonds. But if you draw the NH4+ ammonium ion, it's going to have 4 bonds, and it's going to deviate from the ideal number of 3. Decimos en estos casos que está circulando, lo mismo pasa con el nitrógeno. En moléculas neutras, esos serían sus enlaces. Pero si estamos hablando del ion amonio en H4+, entonces tendremos un enlace adicional, un enlace dativo, donde el nitrógeno le aporta el par de electrones al hidrógeno, y por lo tanto sería una excepción. Pero para moléculas neutras, estos serían los enlaces típicos de ellos, 2 para el oxígeno y 3 para el nitrógeno. Now, in the third row, you have 3 sublevels, 3s, 3p, and 3d. If you add up 2, 6, and 10, you will get 18. So elements in the third row like phosphorus, sulfur, chlorine, they can have more than 4 bonds. Dice, para estos elementos del tercer nivel, donde tienes 3 subniveles, 3s, 3p y 3d, con un total de 18 electrones, dice, estos elementos pueden tener más de 4 enlaces. Now, these elements, they have access to the 3d orbital, or the 3d sublevel. And so that's why they can have an expanded octet. They can have more than 8 electrons. Como tienen acceso a los electrones del subnivel 3D, entonces pueden tener más de 8 electrones y por lo tanto cumplir con el octeto expandido. Or more than 4 bonds. Now, in the course of this video, you'll see that chlorine, sometimes it's going to form 1 bond, sometimes it's going to form 7 bonds, or up to 7, I should say. Chlorine has 7 valence electrons. It can acquire 1 electron to get to 8, in which case it's going to form 1 bond to do that, or it can give away all of its 7 valence electrons and form up to 7 bonds. Sulfur has 6 valence electrons. So sulfur can either acquire 2 to get to 8, in which case it'll form 2 bonds, or it can give away all 6 of its valence electrons to form 6 bonds. If you draw the Lewis structure for H2S, sulfur has 2 bonds. But if you draw the sulfate structure, in this case, it's going to have 6 bonds. Menciona en el caso del cloro, al igual que el flúor, tiene 7 electrones de valencia, puede aceptar uno y por lo tanto establecer un enlace, como lo tiene en el cloro de sodio. Pero dice, cuando éste cede sus electrones, puede ceder sus 7 electrones de valencia y tener hasta 7 enlaces. Entonces nos está diciendo que el rango de número de enlaces va de 1 a 7. Con respecto al azufre, al igual que el oxígeno, puede tener 2 enlaces, pero este elemento, debido a esa cualidad de tener octeto expandido, se puede ceder sus electrones y tener hasta 6 enlaces. Y lo ilustra con los ejemplos del ácido sulfídrico H2S. Al igual que el agua, se establece el azufre, en el caso del oxígeno, si los comparamos, el azufre establece 2 enlaces.
Y estos enlaces son sencillos con los hidrógenos. Pero si hablamos del anión sulfato, derivado del ácido sulfúrico, decimos, en este caso el azufre establecerá 6 enlaces. Entonces decimos que el azufre puede tener desde 2 hasta 6 enlaces. Phosphorus has 5 valence electrons. It can acquire 3 electrons to get to 8, in which case it's going to form 3 bonds, or it can give away its 5 valence electrons and form 5 bonds. So in pH3, phosphorus is neutral and it has 3 bonds. It doesn't have a charge. And in PO4 3-, the most stable resonance structure for the phosphate ion, you'll see that phosphorus will have 5 bonds. Igual para el fósforo decimos, el del grupo 5 puede aceptar 3 electrones y formar 3 enlaces. Eso lo vemos en el ejemplo del pH3 o fosfina. Pero si nosotros tenemos el anión fosfato derivado del ácido fosfórico, en este caso él estará trabajando con 5 enlaces. Lo que hay que tomar en cuenta en esta imagen es para esos elementos del periodo 3 el número de enlaces posibles. Es un número con el cual hay que estar familiarizado. El fósforo forma de 3 a 5, el azufre de 2 a 6 y el cloro de 1 hasta 7 enlaces. So I want to just give you some general trends in terms of the number of bonds that certain elements like to form. So keep this information in mind as we continue to draw Lewis structures. Pues además de lo que estamos viendo ahí, del cálculo de números de electrones de valencia, veremos la manera como él estima o calcula el número de enlaces y la presencia posible de pares de electrones. En el cálculo estamos viendo que el número de electrones de valencia son 6 del azufre más 7 electrones para 4 flúor del grupo 7, eso nos da un total de 34. Lo primero que hará es ver si ese número es múltiplo de 8 y en el caso de ser un múltiplo de 8, dice, según su regla, el elemento intermedio azufre no tiene pares de electrones libres. Decimos, el múltiplo más cercano a 34 es 32. 8 por 4, 32. Lo que verán ustedes es una resta y los electrones que sobren serán los electrones que se acomodarán como pares de electrones libres del átomo central. Try this one. SF4, sulfur tetrafluoride. So first, let's add up the number of valence electrons. Sulfur has 6, fluorine has 7, but there's 4 of them. 7 times 4 is 28 plus 6. That's going to be 34. So 34 is not a multiple of 8, which tells us that there's going to be at least one lone pair on a central sulfur atom. To find how many lone pairs, subtract 34 by the highest multiple of 8. Multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40 is too much. So let's subtract it by 32. So this gives us 2 electrons, which equates to 1 lone pair. Lo que dice ahí es que una vez que sustraes el múltiplo de 8 más alto, próximo a 34, o sea, tiene que ser menor que 34, pero el más cercano, dice es 32, si lo restas te va a dar 2, y es el número de electrones libres que va a tener el átomo central. Para unir el azufre igualmente a los flúor requieres 4 enlaces, por lo tanto en el esqueleto estará el azufre, átomo central, 4 enlaces, y le acomodaremos un par de electrones al azufre. So let's put 2 electrons on a central sulfur atom. And we know fluorine likes to form 1 bond. So this is the Lewis structure of SF4. Now whenever fluorine has 1 bond, it's going to have 3 lone pairs. So Lo que está mencionando ahí es que una vez establecidos los enlaces, decimos, cuando el flúor, que decimos que puede formar solamente un enlace, ese elemento del periodo 2, establece su enlace, eso significa que hay que acomodarle 3 pares de electrones para completar el octeto. Pues al haber 4 flúors, acomodaremos 6 electrones a cada uno de ellos, en total 24. Más los enlaces que vimos, que son 4 por 2, 8, eso nos dará un total de 32 electrones, y para completar 34 tendremos el par de electrones libres del azufre. every fluorine atom has 8 electrons. 8, 16,
24, 32, 34. So we have the correct number of electrons. Generally speaking, the most stable Lewis structure is the one where the formal charge of the center element is 0. Now we said that the formal charge is equal to the valence electrons minus the bonds and the dots. We know how to calculate the number of dots. Menciona que la manera o la forma más estable de la estructura es cuando el átomo central tiene una carga formal de 0. Y lo que estamos viendo aquí es la ecuación para el cálculo de la carga formal, en el cual tenemos los electrones de valencia, valence electrons, ese menos, en el paréntesis aparece bonds, la B de enlaces, más dots, que son los puntos o electrones libres. Es una fórmula muy similar a la que hacemos, porque el menos, dice menos lo que tienes en el paréntesis, son menos enlaces, menos electrones libres. Es exactamente la fórmula que usamos. Using the multiple of 8 technique. So for structures that have multiple acceptable Lewis structures, we want the formal charge to be 0. So let's solve for the number of bonds. Entonces menciona esto, si la carga formal de esa molécula es 0 o del átomo central, entonces nosotros vamos a establecer una ecuación para esas, considerando la carga formal de 0 en moléculas neutras, decimos, para ese átomo, el número de electrones de valencias menos los enlaces menos los electrones libres serían igual a 0. De esta manera podemos establecer una ecuación muy sencilla, despejando el número de enlaces, pasando al lado izquierdo o sumando en ambos lados enlaces, la B para cancelarlo. So if we add B to both sides, it turns out that the number of bonds to minimize the formal charge, or to get a formal charge of 0, is going to be the valence electrons minus the number of dots. Y esta es la ecuación que él utiliza. Considerando carga formal de 0 en moléculas neutras, decimos, para ese átomo nosotros podemos calcular los enlaces o comprobar el número de enlaces que tiene una estructura. Simplemente restamos los electrones de valencia menos el número de electrones libres. Now keep this equation in mind. We're going to use it later. If we add D to both sides, notice that the number of bonds and dots adds up to the valence electrons. Let's focus on this expression. This is true if the net charge is 0, if there's a formal charge of 0. Keep that in mind, by the way. So let's use sulfur as an example. Sulfur has 6 valence electrons. Notice that in most structures that we've come across so far, the number of bonds and dots adds up to the number of valence electrons. For example, in H2S, notice that sulfur has 4 dots and 2 bonds, which adds up to the number of valence electrons. Y estoy comprobando en este ejemplo del ácido sulfídrico. Dice, si el número de electrones de valencia de el azufre es 6, grupo 6A, entonces decimos los electrones de valencia van a ser iguales a los enlaces más los electrones libres. 2 enlaces y 4 electrones libres. In SO2, particularly this structure, it has 4 bonds, 2 dots, which adds up to 6. Y ahora tenemos el dióxido de azufre. Si nosotros hiciéramos el arreglo de estructura de Lewis más estable, sería un azufre con dos dobles enlaces con oxígenos y un par de electrones. Y decimos, nuevamente justificamos que los electrones de valencia 6 son igual al número de enlaces, que aquí serían 4, más el número de electrones libres 2. In SF2, we had a structure that looks like this. So it has 2. Igualmente, aquí podemos comprobar parte de lo que ha dicho. En el caso del fluoruro de azufre, es un anhídrido, difluoro de azufre, tenemos que el número de electrones totales, si sumamos 6 más los 7 y 7, 14, 20 electrones serían los totales. Con respecto a los electrones totales, el múltiplo más cercano de 8 es 16. Si restamos 20 menos 16 nos da 4. Y esos son los electrones libres, por lo tanto 2 pares. Bueno, total, el arreglo más
estable sería este. Estamos observando nuevamente, según su regla o su formulita, sería el número de electrones de valencia, que es 6 para el azufre, es igual al número de enlaces, que sería 2, más los 4 electrones que tenemos en el azufre. 2 bonds, 4 dots, which adds up to 6. In SF4, we had 1 lone pair, 4 bonds. So 4 bonds plus Y lo estamos viendo nuevamente. 4 enlaces, 2 electrones completan 6. Esa es una constante. Ácido sulfídrico, difluoro de azufre, dióxido de azufre, tetrafluoro de azufre. Estamos exactamente viendo el cumplimiento de la ecuación. Y aquí a manera de repaso decimos, el número de electrones de valencia para esta molécula serían 6, más 28 por los fluoros serían 34, lo vimos en el ejemplo anterior. De esta manera le restamos los 32, sobran 2 y ese es el par. Y entonces volvemos nuevamente a ver el ejemplo de cumplimiento del azufre para su máximo de enlaces. Eso es para el máximo de enlaces posibles. Recuerden que para el azufre son 2 a 6 enlaces. 2 dots adds up to 6. And finally, in SF6, we had 6 bonds, 0 dots, which still adds up to 6. So generally speaking, if you want to draw the most stable structure in which the formal charge is 0, the number of bonds and dots adds up to the number of valence electrons. Igualmente aquí en el hexafluoruro de azufre no hay pares libres. Si tenemos un múltiplo de 8, el número de electrones sería 6 del azufre más 6 flúor por 7, 42 más 6 del azufre, 48, que es múltiplo de 8, y por lo tanto no hay electrones libres. Nuevamente dice, cumplimos con la misma regla. Entonces, 6 sería el número de enlaces, no hay electrones libres, y eso suma los números de electrones de valencia, que es igual a 6. Now let's go over some polyatomic ions. We're going to do a few of these, particularly the ones with expanded octets. So try this one, sulfate. De aquí en adelante estará hablando de algunos ejemplos de iones poliatómicos. Específicamente estamos hablando de aniones, y principalmente aniones que tienen elementos centrales que cumplen el octeto expandido, es decir, más de 8 electrones alrededor, más de 4 enlaces. Entonces aquí veremos la regla, pero aplicada para aniones. So we're just going to focus on drawing the Lewis structures. Sulfur has 6 valence electrons, oxygen has 6, but times 4. And let's add 2 electrons due to the -2 charge. Y hay que recordar que en el caso de los aniones, la carga, en el caso de tener 2 como aquí en el sulfato, hay que sumarle 2 electrones. Es decir, el número de cargas negativas es el número de electrones que hay que sumarle para contabilizar el total de electrones de valencia. Times 4 is 24, plus 4 is 30, plus 2 is 32. So 32 is a multiple of 8. So there's no lone pairs on the sulfur atom. So to calculate 32 es múltiplo de 8, por lo tanto no hay electrones libres. Y lo que vamos a ver es que se van a establecer los enlaces con los oxígenos, y calculando ahorita el número de enlaces veremos que es igual a 6. the number of bonds, to minimize the formal charge, is going to be the valence electrons minus the number of dots. Sulfur has 6 valence electrons, 0 dots, so it wants to have 6 bonds. The only way to do that. Ok, entonces lo importante aquí de la ecuación que está usando, P es igual, enlaces es igual a electrones de valencia menos puntos, ahora está despejada B, es que si asumimos que el 32 número de electrones de valencia es múltiplo de 8, entonces el número de puntos o el número de electrones libres es 0. El azufre no tiene electrones libres. De esta manera decimos, el número de enlaces va a ser igual a los electrones de valencia, 6. Acomoda los 4 oxígenos poniendo como átomo central al azufre y dice, la única manera de establecer 6 enlaces es poniendo 2 sencillos y 2 dobles.
is for two oxygens to be double bonded. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's add two lone pairs to the double bonded oxygen atoms. Y aquí recordamos que aquellos oxígenos que tienen doble enlace tendrán dos pares y en el caso de los oxígenos con enlace sencillo tendremos que acomodar tres pares. And three lone pairs to the ones with a single bond. Anytime oxygen has one bond, it's going to have a -1 formal charge. So we can see why the total charge is -2. That's the Lewis structure for the sulfate ion. As you can see, the number of bonds and dots adds up to the valence electrons of sulfur. Y como vemos, la sumatoria de los electrones de valencia, que son 6, más el número de puntos, que en este caso no hay, eso es igual a el número de enlaces. Whenever the formal charge is 0. Try this one. Phosphate. Phosphorus has 5 valence electrons, and then oxygen is 6 times 4 plus 3. This adds up to, let's see, 4 times 6 is 24, plus 5 is 29, plus 3 is 32. So that's a multiple of 8, so there's no lone pairs on the central. Luego, en el caso del fosfato, anión con carga -3, decimos 5 del fósforo, 4 oxígenos con 6 electrones, más 3 electrones de la carga, eso es igual a 32, que los tomamos como los electrones de valencia para este anión. Y entonces decimos, al ser múltiplo de 8, el fósforo, elemento central, no tiene pares de electrones. De tal manera que en la ecuación B, enlace es igual a electrones de valencia más D, los puntos, decimos los enlaces van a ser igual a los electrones de valencia. El caso similar al sulfato. Phosphorus atom, which means that the number of valence electrons is going to be equal to the number of bonds, since the number of dots is 0. So phosphorus wants 5 bonds in this particular structure. So 1, 2, 3, 4, 5. This is the Lewis structure for the phosphate ion. Por lo tanto, ahí tenemos la estructura más estable para el fosfato, en el cual tenemos solamente un oxígeno con doble para completar los 5 enlaces, y decimos las 3 cargas formales menos 1 las tendrán los oxígenos con un solo enlace. So each of these single bonded oxygen atoms has a negative formal charge, and we can see why the total is -3. And let's enclose it in brackets. Now what about the phosphite ion? Try this one. Ahora estamos viendo en el caso del fosfito, quitamos un oxígeno, la carga sigue -3, estamos viendo que la suma sería igual a 5 más 18, 23, más 3, 26. Es el múltiplo más cercano de 8 de 26, es 24. Por lo tanto, aquí hay que hacer la resta. 26 menos 24 es igual a 2, y ese es el número de electrones libres del átomo central. 2 electrones o 2 puntos veremos en el fósforo. 3 times 6 is 18, plus 5, that's 23, plus 3 is 26. So 26 is not a multiple of 8. If we subtract it by 24, that tells us that phosphorus is going to have 2 dots or 1 lone pair. So the number of bonds is going to be the valence electrons minus the number of dots. So phosphorus wants 3 remaining bonds. So let's start with a lone pair. And we have 3 oxygen atoms. So each of them has to have a single bond, so that they each have a -1 formal charge. So the total charge is still -3. So this is the Lewis structure for the phosphite ion. Now, just to make sure that you've mastered this topic, I want you to draw the Lewis structure of the polyatomic ions that contain chlorine. So draw the Lewis structure for the perchlorate ion, the chlorate ion, the chlorite ion, and the hypochlorite ion. Para comprobar que ya entendiste la ecuación, dice, hagamos los ejercicios de estos iones poliatómicos del cloro, es decir, perclorato, clorato, clorito, hipoclorito.
Y lo que estamos observando nosotros en las fórmulas de los iones es el número de oxígenos disminuye, la carga de los iones es la misma, -1, pero lo que observaremos en el átomo central es que cada vez que quitamos un oxígeno, veremos la aparición de un par de electrones en el átomo central. So let's start with the perchlorate ion, ClO4-. So chlorine has 7 valence electrons, plus 4 times 6 for the 4 oxygen atoms, and 1 for the -1 charge. 4 times 6 is 24, plus 1 is 25, plus 7 is 32. So since that's a multiple of 8, there's no lone pairs on the central chlorine atom. Now let's calculate the number of bonds, which is going to be the valence electrons minus the number of dots. Since there's no lone pairs, it's just going to be 7 minus 0. Chlorine has 7 valence electrons. So we need 7 bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the oxygen, which has a single bond, is going to have 3 lone pairs and a -1 charge. The chlorine atom is going to be neutral. If you calculate the formal charge, it's going to be 7 valence electrons minus 7 bonds and 0 dots. La forma más estable del perclorato sería ser el 32 múltiplo de 8, no tiene pares de electrones, por lo tanto en la ecuación decimos el número de enlaces es igual a los electrones de valencia. Igualmente estamos observando, se acomodan los 7 enlaces, a uno le toca un enlace sencillo, y con respecto a ese oxígeno de la derecha tenemos la carga formal -1 que corresponde a la carga del anión. Dice el cloro lo tendremos como neutro y esto lo podemos ver desde la carga formal. Decimos 7 electrones de valencia menos el número de enlaces libres no tiene, dice menos el número de enlaces que son 7. Por lo tanto, 7 electrones de valencia menos 7 enlaces nos da la carga formal 0. Which is going to be 0. So we can see why the total charge is -1. It's due to this oxygen atom. So that's the Lewis structure of the perchlorate ion. Now let's move on to the chlorate ion, ClO3-. So it's 7 for chlorine, 3 times 6 plus 1. 3 times 6 is 18, plus 7, that's 25, plus 1 is 26. So if we subtract it by 24, we're going to have 2 dots, or 1 lone pair, on the central chlorine atom. Now let's calculate the number of bonds, which is going to be the valence electrons minus the dots. So chlorine has 7 valence electrons, 2 dots, so it wants 5 bonds remaining. 1, 2, 3, 4, 5. Si hacemos la resta entre los electrones de valencia, incluyendo el de la carga, dice menos el múltiplo mayor, que es 24, nos da 2 electrones libres, y en la ecuación vemos que el número de enlaces dice 7, porque el cloro es del grupo 7, menos los puntos 2, nos da 5 enlaces, lo cual queda justificado con el cloro unido a 3 oxígenos y 2 de ellos con doble enlace. De esta manera veremos nuevamente, hay una carga formal -1 en el oxígeno inferior y el cloro es un átomo neutro porque su carga formal es 7 electrones de valencia menos 2 electrones libres menos 5 enlaces. Entonces este es el mejor arreglo para el anión clorato. So the only oxygen that has the negative charge is this one. So that's the structure for the chlorate ion. Now let's move on to the chloride ion, ClO2-. So it's going to be 7 plus 2 times 6 plus 1. 2 times 6 is 12, plus 7, that's 19, plus 1 is 20. Subtracted by 18, that gives us 4. So we have 2 lone pairs, or 4 dots, on the center chlorine atom. Now let's calculate the number of bonds. So chlorine has 7 valence electrons, 4 dots, so we need 3 bonds. So we're going to put a double bond on one oxygen and a single bond on the other. So this is the one that has the negative charge. So that's the Lewis structure for the chloride ion.
And then the last one of the chlorine series is going to be the hypochlorite ion, which is 7 plus 6 plus 1. That adds up to 14. And 14 minus 8 is 6. So we're going to have 6 dots or 3 lone pairs on the center chlorine atom. So if you calculate the number of bonds, it's 7 valence electrons minus 6. It's just going to be 1 bond. And oxygen is going to have 3 lone pairs as well, but it's going to bear the negative charge. So that's the Lewis structure of the hypochlorite ion. En los diferentes ejercicios vimos cómo, partiendo del perclorato, no había pares de electrones en el cloro, después pasamos al clorato con un par, luego decimos el clorito tenía 2 y ahora el hipoclorito 3. Y vemos cómo se sigue cumpliendo la misma regla. El número de electrones de valencia menos, en este caso son 6 libres, debido a la resta de 14 menos 8, que es el máximo múltiplo de 8. Entonces justificamos nuevamente la aparición de un nuevo par de electrones libres. Y cumpliendo nuevamente con esta regla, donde la carga formal, decimos, la tiene el oxígeno con enlace sencillo, que solamente hay uno. Now let's move on to the radicals. Let's draw the Lewis structure for NO2. Bueno, aquí veremos un ejemplo que sería excepción para los casos de las reglas de Lewis o las reglas de la estructura de Lewis. ¿Por qué? Normalmente acomodamos electrones libres en pares. Y aquí vamos a ver la formación de un radical. Radical es cuando nosotros vamos a tener un átomo que tiene un electrón solitario. O sea, tenemos número impar para el número de electrones de valencia, lo cual nos va a dejar electrones sueltos. Entonces el dióxido de nitrógeno es un ejemplo, es una excepción a este concepto de pares de electrones. A radical is basically a substance that have an odd number of electrons. Nitrogen has 5 valence electrons, oxygen has 6 times 2, which is 12, plus 5 is 17. Whenever you get an odd number, you're going to have a radical. So basically, instead of... Normalmente nosotros acomodamos electrones en pares. ¿Por qué? Porque cada enlace serían 2 y acomodamos los libres en pares. Pero aquí vemos que los electrones de valencia es un número impar. Por lo tanto, sobrará 1. Having a lone pair, which is 2 dots, you're going to have half of a lone pair, which is a single dot. If you subtract this by 16, you're going to get 1. So this half a lone pair, or a single dot, on the nitrogen atom. Now, we know that nitrogen cannot have more than 8 electrons. But we want to get as close as to 8 as possible. Sabemos que el nitrógeno, al ser del periodo 2, no puede tener más de 8 electrones a su alrededor. Entonces, pero lo que haremos es llegar al número más cercano de 8. So what should we do in this case? If we calculate the number of bonds, which is valence electrons minus dots, nitrogen has 5 valence electrons, and it has 1 dot. So ideally, we would probably want 4, but we can't have 4. So this equation is not going to work for radicals. Entonces lo que está diciendo es, si tomamos en cuenta esa misma ecuación, dice el nitrógeno del grupo 5 tiene 5 electrones de valencia, menos ese electrón suelto, sería igual a 4 enlaces. Pero dice el nitrógeno, y recordemos, normalmente forma 3 enlaces. Entonces dice no puede tener 4. En el caso de la ecuación dice no funciona para radicales. So it's good to know that. So we're just going to have to just use our understanding of Lewis structures. Elements in the second row, like carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine, cannot have more than 8. So if we put 4 bonds, this is not going to work. Nitrogen will No podemos poner 4 enlaces porque el nitrógeno forma hasta 3. have 9 electrons. That's a violation of the Autek rule. Y obviamente estamos viendo cómo el nitrógeno queda rodeado de 9 electrones, lo cual es una violación a la regla de Lewis. It's not like phosphorus or sulfur where it can have an expanded octet. So therefore,
the most that we can get to is 3 bonds. If we have 3 bonds in one dot, nitrogen has 7 valence electrons, 2, 4, 6, 7. So we can't exceed 8, but we want to get to as close as 8 as possible. And this is as far as we can go. Dice, si analizamos, sería esta la respuesta más próxima. Dice, no tenemos el octeto, tenemos 7 electrones en ese átomo central nitrógeno, donde el oxígeno con doble enlace tendrá carga formal de 0, el oxígeno a la derecha tenía carga formal -1, pero el nitrógeno tendrá que tener aquí una carga formal +1 para ser neutra. Decimos, con respecto a carga formal, serían 5 electrones de valencia del nitrógeno, dice -1, que es el punto electrón libre, dice -3 enlaces, sería 5 -1 -3, y eso nos da la carga formal +1. Y de esa manera justificamos la molécula del dióxido de nitrógeno. And whenever oxygen has a double bond, we need to add 2 lone pairs, and 3 when it has a single bond. So this is the Lewis structure for NO2, nitrogen dioxide. Now what about this structure? SCN-, the thiocyanate ion. How can we draw the Lewis structure for that? So we have a polyatomic ion with 3 different elements. So you want to identify which element is going to be the center atom. A continuación, se mencionará el ejemplo del tiocianato. El tiocianato es un ion formado por azufre, carbono y nitrógeno, donde tenemos el carbono como átomo central y estamos viendo aquí los tamaños relativos en ese mismo orden. El azufre, la esfera amarilla, el carbono, la esfera central y el nitrógeno al lado derecho. Entonces los tamaños relativos dice, el azufre es un átomo más grande que el nitrógeno y eso le da la posibilidad de estabilizar mucho mejor una carga formal -1. Entonces aquí vamos a tratar de entender cómo la ubicación de la carga formal pudiera estar en un momento dado en el azufre o en el nitrógeno. Y eso lo vemos nosotros en las representaciones de este ion cuando nos dice que las estructuras de resonancia del tiocianato pueden ser el azufre doble enlace carbono, carbono doble enlace nitrógeno, con la carga formal -1 del nitrógeno, o dice podemos tener azufre enlace sencillo carbono, triple enlace nitrógeno, donde la carga la tiene el azufre, que eso lo estamos viendo en esta parte. Pero de las dos posibilidades, estructuras de resonancia, dice la más estable probablemente va a ser la de la derecha. ¿Por qué? Porque el azufre es un átomo más grande. Eso es lo que escucharemos en esta última parte del video. Now what about this structure? SCN-, the thiocyanate ion. How can we draw the Lewis structure for that? So we have a polyatomic ion with 3 different elements. So you want to identify which element is going to be the center atom. So nitrogen likes to form. La primera parte que va a establecer es cuál de los 3 es el átomo central. Y eso lo va a hacer en función de que estos son elementos que van a formar determinado número de enlaces. Sabemos que el carbono puede formar hasta 4, el nitrógeno 3, pero el azufre puede formar desde 2 a 6. 3 bonds. Carbon likes to form 4 bonds. Sulfur could form anywhere from 2 to 6. So should we put sulfur in the middle or carbon in the middle? What would you say? Let's see what would happen if we put sulfur in the middle. So carbon wants to have 4 bonds. Nitrogen wants to have 3. Sulfur at most wants to have 6. So si el carbono tiene que tener 4 y ponemos los 4 enlaces, si colocamos al azufre como átomo central, dice, y el nitrógeno tiene que tener 3, entonces el azufre no puede tener 7. El máximo es 6. Por lo tanto, esta estructura no es posible. This is probably not going to be an ideal situation. Remember, sulfur is going to be in between 2 to 6 bonds. Sometimes it could be 1. But it's rare that sulfur is going to have more than 6 bonds. It's unlikely. So let's try putting carbon in the middle. So one possible structure that we can draw is putting a triple bond
between carbon and nitrogen and a single bond with sulfur. En este caso decimos, el carbono tiene sus 4 enlaces, el nitrógeno que está a la derecha también tiene sus 3 enlaces, pero en el caso del azufre, dice solamente estamos viendo uno. Y regularmente el azufre va de 2 a 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esta molécula es un ion, entonces decimos puede tener un solo enlace y la carga formal estar en el azufre, que es una de las posibles estructuras de resonancia. Por lo tanto, esto es posible. So if sulfur has one bond, it's probably going to have a formal charge, but it's better than having 7 bonds. Or we could do this. We can give sulfur 2 bonds, which it's going to be okay with that, and nitrogen 2 bonds. So, Y esta es la otra, dice el azufre cumple con sus 2 enlaces, el carbono con 4, y en el caso del nitrógeno le falta uno, pero ahí estaría la carga formal. either case, one of these elements is not going to be happy. And we do have a negative charge, so we should expect that. It turns out both of these structures are acceptable. Whenever nitrogen has 3 bonds, it's going to have 1 lone pair. When it has 2 bonds, it has 2 lone pairs. En este caso dice las dos son aceptables. Cuando tenemos un nitrógeno con triple, tendremos que tener un par de electrones para completar sus 5. En este caso, su carga formal de 0. Pero en el caso de tener un doble, tenemos que incluir un par adicional y eso nos va a dar una carga formal menos 1. When sulfur has 1 bond, it's going to have 3 lone pairs, and this one's going to have 2. If we calculate the formal charge on nitrogen, it's going to be 5 minus the 3 bonds plus 2 dots. So as we can see, whenever nitrogen has 3 bonds, it has a formal charge of 0. But when it has 2 bonds, it's going to be 5 minus the 2 bonds, 4 dots. 5 minus 6 is negative 1. Now when sulfur has 2 bonds, it has a formal charge of 0. But when it has 1 bond, it's going to be 6 minus the 1 bond and 6 dots. That's 6 minus 7, which is negative 1. So these two structures are resonance forms of each other. I can take a lone pair, form a double bond, which will give me this bond here, and break a triple bond and put a lone pair on this nitrogen. Lo que significa que podemos interconvertir estos arreglos simplemente moviendo el par de electrones del azufre al enlace sencillo para formar un doble y sacando un enlace o el par de electrones del enlace para acomodarlo como par libre en el nitrógeno. Y viceversa, ese par de abajo, acomodarlo y formar el triple y del doble sacar un par para formar el enlace sencillo. Giving me this structure. So both fluid structures are acceptable. Every atom has 8 electrons around it, so their octet requirement is satisfied. Dice, entonces ambas estructuras son aceptables, todos los átomos tienen 8 electrones a su alrededor y lo que hay que analizar es otra cosa. Now the question is it better to put a negative charge on nitrogen or on a sulfur atom? So which is more important, electronegativity or size? On a pure En esta parte se cuestiona, dice, ¿dónde es más aceptable dejar la carga? ¿En el azufre o en el nitrógeno? Dice también, en base a qué se dará el arreglo más estable. Porque cuando hablamos de dónde queda la carga, dice, está en función del átomo que sea más electronegativo o quizá haya otro factor como el tamaño. Entonces lo que veremos aquí finalmente es que le da más importancia al tamaño, que decíamos que es el azufre más grande, que a la electronegatividad que corresponde a la mayor electronegatividad del átomo de nitrógeno. Si se trata de decidir en función de la electronegatividad, el nitrógeno tendría la carga. Pero si estamos hablando del tamaño atómico, entonces la carga estará con el azufre. periodic table, we have elements like carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and sulfur. Now, between nitrogen and sulfur, sulfur is significantly bigger than nitrogen. Let's say if this is the size of nitrogen, this would be the size of sulfur. Because sulfur is so much more bigger, it can stabilize the negative charge better.
the negative charge is distributed over a larger surface area, so it's less concentrated. Si nosotros hacemos la comparación del tamaño, entonces más o menos serían los tamaños relativos. El azufre es un átomo más grande que el del nitrógeno, por lo tanto, el área superficial le da la posibilidad, o el volumen de este átomo, le da la posibilidad de estabilizar mucho mejor esa carga. Y de ahí que al azufre le asigna preferentemente la carga formal -1. So this is going to be the best or most stable resonance form of the thiocyanate ion. But both forms are acceptable. It's just that this one is better. Y en esta última parte dice, debido a eso, ambas estructuras son aceptables, pero la más probable sería la primera. Cuando hablamos nosotros de moléculas que ya no tienen sus 4 enlaces o sus 4 uniones de manera de cruz, pues ya estaríamos hablando de algo que está en tercera dimensión. Y esto es lo que tenemos que entender, hacia allá vamos. Si nosotros hablamos de el plano XY, les decía, es la hoja, y nosotros ahí solamente podemos representar cosas que tienen largo y ancho, pero no alto. Pero a la hora de querer representar, o si queremos representar algo que tiene volumen, digamos un bloque, largo, ancho y alto, pues no me sirve. Tengo que usar el tercer eje forzosamente. ¿Dónde está el tercer eje? El tercer eje es el que vamos a visualizar atravesando al plano XY, es decir, el mismo origen, eso que está ahí, ese es un eje. Es un eje perpendicular que corta el plano, y ese es el eje Z. Entonces el eje Z lo veo de frente, lo veo simplemente como un punto. Por eso es necesario voltear el plano de tal manera que el plano XY ahora se va a poner acostado. Es como si la hoja la tuviera vertical y la dejo caer y la dejo como el piso, horizontal. Eso es lo que vamos a ver aquí. Ahí estamos visualizando el plano. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y el plano sería esta hoja, donde está el puntero. Entonces toda esa hoja horizontal. Y ahora aparece el eje Z perpendicular a ese plano y cortándolo. El eje Z aparece por arriba del plano XY y por abajo del plano XY. Entonces ustedes están viendo aquí en las esquinas del plano cómo se llama el plano XY. Inclusive pues son 4 cuadrantes. Pero hay muchos más planos porque ahora tenemos el eje Z. Y en ese sentido vamos a empezar a construir. Entonces, ¿qué posibilidad nos va a dar de que podemos empezar a acomodar átomos con respecto a esos ejes? Principalmente a esos ejes cuando se trate de, fácilmente entendemos una molécula con simetría, cuando tiene 2 átomos, cuando tiene 4, cuando tiene 6. ¿Por qué? Porque se van a orientar en los ejes. El problema es que aquí vamos a orientar 5. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. De esos 5 átomos, siempre vamos a representar 2 en un eje. Suponiendo, yo voy a representar en el eje Z. Voy a iniciar siempre hablando del eje Z o representando en el eje Z. De tal manera que vamos a hacer esto. Me voy a pasar al Paint. Si yo voy a acomodar un átomo hacia arriba, me voy a referir aquí a esto. Voy a acomodar un átomo hacia arriba y entonces necesito un orbital hacia arriba. Estoy diciendo que el centro de esa tercera dimensión de los ejes X, Y y Z, entonces ahora es el fósforo. O quiero representar el PCl5 y ahorita voy a poner los símbolos de los átomos. Entonces necesito 5 enlaces. O sea, hacia arriba iría un cloro. Hacia abajo iría otro cloro. Los otros restantes los voy a acomodar de alguna manera simétrica en el plano. Y entonces tengo que manejar en función de, si partimos en la circunferencia, que es 90, 90, 180, me refiero a los ángulos de cada cuadrante, sabemos que la circunferencia tiene 360. Entonces, si 360 lo dividimos entre 3, nos da 120. O sea, yo puedo orientarlos con simetría diciendo, pues probablemente un enlace, y aquí voy a quizá batallar, va a estar orientado hacia acá. Está ya ese enlace ahora sobre el plano. Ojo, está fuera de los ejes, pero está en el plano que estamos viendo que es el XY. Otro estaría
hacia la otra esquina y por detrás, no lo veríamos, estaría por detrás de ese. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Pero estaría sobre el plano por detrás. Y el otro estaría, y aquí no puedo rotar. Así que lo que voy a tener que hacer es que esto mismo que estoy haciendo, le voy a poner los átomos primero. Entonces eso equivaldría a poner aquí el fósforo. Va a ser un poco más grande. Y poner un cloro arriba. Un cloro abajo. Y los otros cloros quedarían en el plano. Tendría que poner un cloro por acá. El otro cloro iría en la esquina, aquí donde está atrás, que es el problema de entender estos modelos. Y el otro tendría que dejarlo en el plano, pero hacia donde está el eje X, aquí. Si hago en la perspectiva de cómo quedaría, sería algo más o menos así. Sería uno hacia arriba, con respecto a ese centro, uno hacia abajo, y lo que quiero es que quede horizontal exactamente así. Bueno, y luego en el plano quedaría uno para acá, otro para acá y otro para acá. Pero lo que estoy indicando que esos tres que acabo de poner están en el mismo plano, mientras que el átomo que está arriba del plano y el otro obviamente abajo del plano. Y entonces esa sería la representación en tercera dimensión. Y entiendan por qué es lo complicado de hacer esto. Es mucho más fácil tener lápices, esferas, para poderlo visualizar en tercera dimensión. Pero seguramente lo entenderás sobre la marcha, ¿verdad? Al ver tantos ejemplos entenderán lo que quiero decir. Y entonces decimos, eso sería el arreglo ya más realista del pentacloruro de fósforo.